vayan a su casa. Los seniors pueden calificar para este programa si no tienen manera de llegar por carro o a uno de los sitios de prueba. Miami-Dade también continúa su estudio de COVID-19 en conjunto con la Universidad de Miami. Es posible que van a recibir una llamada del condado por una línea del Departamento de Agua y Alcantarillado. Solo le pregunta si quiere participar en este estudio. De ahí, su número de teléfono se pasará a la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami. Ellos lo van a llamar para hacer una cita. La universidad le va a dar instrucciones para la cita, para esta prueba rápida de 15 minutos. Les pido su cooperación porque la información es muy importante para nosotros. El estudio nos va a ayudar a crear mejores estrategias para parar nuevas infecciones. Ayer firmé una orden sobre el uso de máscaras para las personas que salen en público para hacer actividades esenciales. Si van a la bodega, a un restaurante, a las farmacias o los sitios de construcción, esta orden requiere que se ponga una máscara. La máscara debe cubrirse la boca y la nariz. Esta orden también aplica a las personas en los carros de alquiler, los trenes y autobuses públicos y otros locales donde la distancia social no es posible. Esta orden no significa que deben ir a comprar carretas de N95. Esas carretas se debemos reservar a nuestros médicos, policías y bomberos. Si usted no puede comprar las máscaras, puede improvisar una siguiendo las recomendaciones de la CDC. Hoy la policía de Miami-Dade está visitando los comercios y sitios de construcción para chequear que están cumpliendo con la ley. Ellos estarán explicando cómo funciona la orden, pero para el sábado estarán cerrando negocios que no están cumpliendo. Nosotros seguimos preocupados por nuestros seniors, por eso me complace saber que hemos repartido 620,000 comidas a 50,000 personas mayores de nuestro condado. Las personas que no han recibido su comida deben llamar al 311. Nuestras bibliotecas siguen repartiendo planillas de beneficios de unemployment en 26 locales. Hemos repartido casi 50,000 planillas y recibido casi 8,000 planillas llenas en los últimos 2 días. Ya se han enviado al estado de la Florida. Para encontrar la biblioteca más cercana a usted y recoger una planilla, puede llamar al 305-375-2665. Repito, el 305-375-2665. También seguimos enfocados en ayudar a los dueños de pequeños negocios. La página bizhelp.miami, ese bizhelp.miami, están funcionando para contestar sus preguntas sobre el CARES Act y cómo funciona. Eso es muy importante. Esta página también lo puede conectar con el banco donde puede aplicar para un préstamo. La página es bizhelp.miami. Además, puede encontrar varios recursos más en la sección para negocios de la página del condado Miami-Dade, .gov/coronavirus. Eso es miamidade.gov/coronavirus. Gracias y ahora voy a contestar a sus preguntas. Bueno, ahí tenían brevemente algunas actualizaciones por parte del alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez. En esos momentos, el condado Miami-Dade tiene 6,119 personas enfermas, contagiadas con el COVID-19. Y a propósito de esas cifras, el alcalde ha confirmado que unas 100 personas han perdido la vida en el condado Miami-Dade. Pero un dato curioso que explicó anteriormente en inglés el alcalde es que de esas 100 muertes, el 75%, o sea, las 75 personas que han fallecido son hombres. Tendremos mucho más de esta información para ustedes esta tarde, comenzando a las 5 en punto aquí en Telemundo 51. Ahora regresamos con más de nuestra programación habitual. No teníamos tanto tiempo, pues ya le vamos agarrando más el gusto. Tal es el caso del cantante de regional mexicano Lenin Ramírez, que nos